Esa es la gran pregunta y de eso vamos a hablar al respecto. Ya tenemos lista la entrevista con Francisco Sosa, él es abogado especialista en FinTech y también en compliance, a quien le agradezco mucho que nos acompañe hoy para poder platicar acerca de estos temas. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Platícanos, por favor, pues, ¿cuáles son los cambios más importantes, sobre todo en el tema de las plataformas digitales, que sin duda ha generado, pues, una gran controversia? Ahora nos comentaba Tania, ¿no?, acerca de esta disposición desde la semana pasada que comenzaba la discusión en la Cámara de Diputados. Se terminaron aprobando, pues, reformas a las leyes de impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta, al Código Fiscal de la Federación. Entre otras cosas, se aprobó, por ejemplo, este bloqueo a plataformas digitales, pero sin embargo es necesario saber cuáles son los cambios importantes, de qué forma impacta al contribuyente y, más allá de eso, de qué forma le puede pegar directamente al usuario, o dicho en otros términos, pues al cliente de todas estas plataformas, que somos los que estamos teniendo mayor acceso, más en estos momentos en medio de la pandemia de COVID-19, en donde sabemos que muchas de las actividades económicas se ha buscado que se realicen a distancia, la compra de algunos productos, bueno, pedidos de comida, pedidos de muchas cosas más que ahora se realizan a través del uso de las nuevas tecnologías. Así es. Como bien lo mencionan, es justo un cambio derivado de reformas pasadas a la ley de ingresos, bueno, principalmente a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del IVA y al Código Fiscal Federal. Ya se había regulado todo este entorno de las plataformas digitales, principalmente las plataformas de servicios de transporte y las plataformas de servicios de entrega pues de alimentos, ¿no? Y este bloqueo o estas reformas son relativas a un bloqueo temporal en relación de que estas plataformas incumplan en sus obligaciones fiscales o realicen alguna omisión, por ejemplo, del pago de impuestos, del entero de los impuestos que estos retienen y de la omisión de las declaraciones en el pago, ¿no?, de los impuestos. Esto es muy, muy importante y es relativamente dañino para el desarrollo de estas empresas, ya que digamos, generan incentivos relativamente perversos y sobre todo es una sanción relativamente muy excesiva para estas plataformas, ¿no? Existen otro tipo de sanciones, multas, recargos y incluso hasta sanciones penales, pero nunca habíamos visto un tema que afectara tanto en la operación y en el desarrollo de estas empresas, ¿no? Otro tipo de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo, nos referimos concretamente a estas multas que se pudieran haber generado en lugar de suspenderlas como están determinando ahora con estas modificaciones? Es correcto, digamos, el contribuyente al momento en el que no cumple con sus obligaciones fiscales es susceptible de ser responsable de sanciones, ¿no? Entonces, en eso nos aplica cualquier contribuyente, no solo a plataformas digitales, que nos otorgan multas o recargos o incluso un posible delito, ¿no? Entonces, en este caso ya es una afectación directa hacia las plataformas, lo cual tiene pues cierto tipo de vulnerabilidades o violaciones constitucionales derivado de pues, una sanción sobreexcesiva y que ya afecta en la esfera tanto de la propia plataforma como de los clientes y también, sobre todo, muy importante, de las personas que les otorgan trabajos, ¿no? Repartidores, choferes, y demás personas que están involucradas en las operaciones de plataformas digitales. Francisco, dime una cosa, porque se supone que con esto la intención es generar, y corrígeme si me falla el término, algo así como tasas únicas respecto al tipo de actividad y la retención del ISR que se va a generar. Pero entonces, a ver, ya no va a haber ya no van a pagar más, por ejemplo, las grandes plataformas, sino desde la persona que ahora en medio de la pandemia echó a andar su negocio a través de estas plataformas digitales hasta grandes empresas como Uber, ¿van a tener que pagar lo mismo por este tipo de servicios? Digamos, ahí cambia un poquito el tema en relación al tipo de contribuyente de que se trate. Por lo general, estas plataformas digitales están puestas como contribuyente a lo que se conocen como personas no residentes en México, que en el caso, por ejemplo, justo en el caso que tú dices de Uber, es un no residente en México que otorga sus servicios en territorio nacional a personas receptoras de ese servicio que están en México, ¿no? Entonces, pero también les aplica a la retención específica de las personas físicas
que trabajan para esas plataformas, ¿no? Justo el chofer, el repartidor, en algunos casos las tiendas o los centros de restaurantes y demás que están metidos dentro de estas plataformas y que proveen sus bienes o sus servicios a través de estas. Bien, ok. Entonces, por lo que entiendo, sí era necesario el poderles cobrar un impuesto directamente a este tipo de plataformas, pero está siendo excesivo el que se llegue a esta parte del bloqueo, ¿no? De acuerdo con lo que nos explicas. Ahora, aquí lo interesante también es saber cuánto es lo que se va a retener a partir de este momento y qué repercusión es la que puede llegar a generar directamente para el usuario de todos estos servicios. Sí, digamos, la retención cambia por el tipo de impuesto. En el caso del IVA se aplica la tasa del 16%. En el caso del impuesto sobre la renta, depende de la ganancia que haya generado la persona, ¿no? Recordemos que el impuesto sobre la renta es una vez que una persona obtiene una ganancia, existen determinadas deducciones. De esas deducciones queda un porcentaje bruto en el cual ya se le aplica el impuesto, ¿no? Entonces, esa es la retención por la cual aplicarían estas plataformas digitales hacia la persona física. Bien, ¿y va a generar alguna repercusión para el usuario? Me parece que sí, digamos, al final del día todo este tipo de operaciones fiscales generan un costo y el costo al final del día se traslada al usuario, ¿no? Entonces es muy probable que exista un aumento en los conceptos o en las contraprestaciones que cobran estas plataformas digitales, a efecto de que pues, puedan pagar especialistas en este tema, ¿no? Y además de que puedan tener lo suficiente cantidad de personal para cumplir con las obligaciones fiscales. Claro. Bien, ya para finalizar, Francisco, ¿va a haber nuevos impuestos concretamente en el uso de Internet y de telefonía móvil, que es una de las grandes inquietudes que tiene la gente ante pues este nuevo paquete fiscal que se ha presentado? Por el momento yo no he visto un aumento en temas de telecomunicaciones o de telefonía, internet y demás. Únicamente es este cambio en específico que es aplicable a las plataformas digitales, pero estos no aplican para el tema de telecomunicaciones, únicamente para determinados sectores específicos en entrega de bienes y servicios o, por ejemplo, de hospedaje, como hay otras plataformas que otorgan este tipo de hospedaje, o páginas de citas y entre otras. Bien, muchísimas gracias, Francisco, por darnos luz en estos temas. Con mucho gusto. Ahí lo tiene Francisco Sosa, abogado especialista en todos estos temas que involucran directamente cuestiones de dinero y que finalmente terminan repercutiendo en el contribuyente. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.